Introducción. El foco recorta el humo del Free Trade Hall de Manchester. Un solo grito rompe la tensión. Judas. Bob Dylan aprieta la mandíbula. Deja escapar un «no te creo, eres un mentiroso» y ordena a la banda tocar más alto que nunca. La primera andanada de Like a Rolling Stone explota contra las paredes victoriana. La multitud se queda paralizada. Nadie entiende cómo el Mesías del folk ha mutado en profeta eléctrico. Esa incertidumbre es la brújula que guiará este viaje. Detrás de cada verso, cada transformación y cada silencio, late una misma pregunta. ¿Quién es en realidad Bob Dylan y por qué nadie consigue atraparlo del todo? Parte 1. De Robert Zimmerman a Bob Dylan. El nacimiento de un mito. Robert Allen Zimmerman llegó al mundo un 24 de mayo de 1941 en Duluth, Minnesota, una ciudad portuaria donde los barcos traían historias de continentes que él imaginaba al mirar el horizonte helado. Poco después la familia se trasladó a Hibbing, una localidad minera asentada sobre polvo de hierro y esperanzas oxidadas. El padre, Abe, vendedor de aparatos eléctricos, caminaba con muletas desde que la poliomielitis le robó la agilidad. Esa imagen, un hombre que continúa pese a la adversidad, se quedó grabada en la retina del niño. En la mesa de la cocina la radio permanecía encendida casi todo el día y vomitaba noticieros bélicos y los primeros rugidos del rock and roll que empezaba a colarse por las rendijas del Midwest. Robert pasaba horas girando el dial hasta encontrar a Hank Williams, Muddy Waters o los coros gospel que llegaban desde Chicago. Cuando no tenía acceso a la radio, golpeaba la tapa de la mesa siguiendo un ritmo inventado, y su madre, Betty, temía que se le desprendieran los nudillos. Hibbing High School alojaba sus ilusiones de fuga. Formó los Golden Chords con compañeros que apenas sabían afinar. El repertorio era simple. Little Richard y Elvis a todo volumen. En 1956, durante un concurso escolar, Robert desafinó de forma deliberada con tal de hacer temblar al director. Aquello terminó con el sonido silenciado desde la cabina técnica. En la butaca trasera, un amigo le oyó mascullar que nunca más volvería a dejar que alguien bajara el volumen de su vida. Apenas tenía 15 años y ya intuía que cada prohibición podía convertirse en un trampolín. La casa familiar poseía un piano maltrecho que había sobrevivido a 2 mudanzas. Robert lo golpeaba con furia intentando replicar la cadencia que Little Richard imprimía a Tutti Frutti. Al escuchar los alaridos del adolescente, los vecinos pensaban que se trataba de un gato atrapado entre las cuerdas. Él, sin embargo, descubría en ese estruendo un mapa secreto. No quería tocar bonito, quería tocar verdadero. En 1959, con la secundaria a punto de terminar, se matriculó en la Universidad de Minnesota. El primer día de clase sintió que el aire olía a armarios antiguos. Lo excitante sucedía fuera, en Dinkytown, el barrio bohemio que desbordaba cafeterías donde la luz era tan tenue que parecía perpetuo anochecer. Allí escuchó a Odetta por primera vez y comprendió que el folk no significaba debilidad, sino pulso de raíz. Al calor de esos cafés, decidió que Robert Zimmerman moriría para dar paso a Bob Dylan. Eligió el apellido de Dylan Thomas, pero la conexión no era puramente literaria. Cambiar el nombre era una manera de borrar la pizarra y diseñar una identidad nueva con tiza fluorescente. Aquel intercambio representaba una cesión de testigo entre 2 épocas. Guthrie vio en el joven una chispa irreductible, y Dylan comprendió que las canciones pueden ser faros en mitad de tormentas, que todavía ni siquiera intuyes. John Hammond, cazatalentos de Columbia, quedó hipnotizado al escucharlo en un sotabanco del Village. Firmó contrato y el estudio se convirtió en un laboratorio donde Dylan probaba armónicas, cambiaba letras a última hora y pedía luces bajas para sentirse en un callejón de Minnesota. El primer disco, Bob Dylan, apenas rozó las listas de ventas. Sin embargo, contenía la declaración de principios del muchacho que no sabía cantar con belleza clásica, pero podía acuchillar con cada sílaba. En The Freewheeling Bob Dylan, la voz sonó como un vendaval que arrastra todas las hojas secas de la ciudad. Blowing in the Wind pasó de los clubes a la multitud que protestaba frente al Capitolio. De repente, Dylan, apenas 22 años, se convertía en santo patrono de las causas sociales. Iba a las marchas, componía himnos contra la guerra, pero dentro de él crecía una rebelión silenciosa contra su propia imagen. Temía quedarse petrificado como estatua de sal. Sus Rotolo, su pareja, compartía apartamento en West 4th Street. Entre ambos existía complicidad y tormenta. Ella estudiaba arte y militaba en organizaciones pacifistas. Dylan admiraba su valentía y se alimentaba de la pasión intelectual proporcionada por ella. Cuando posaron caminando abrazados sobre una calle cubierta de nieve para la portada de Freewheeling, no posaron. Se abrazaron de verdad porque el viento les mordía los huesos. Ese gesto fermentó como símbolo de un nuevo romanticismo comprometido con la calle. Dylan empezó a leer a Harry Rimbaud y a Brecht con el mismo fervor con que antes devoraba cómics de aventuras. Descubrió que la poesía podía detonar imágenes eléctricas sin perder filo.
En la penumbra de su habitación, garabateaba estrofas que saltaban de referencias bíblicas a jerga callejera. Su cuaderno parecía un tren en marcha con vagones heterogéneos que sin embargo avanzaban hacia un mismo destino. La pieza cierra su primer acto con un cambio de iluminación. Dylan guarda la armónica en el bolsillo y mira los pósters colgados en el pasillo del edificio. Sabe que la próxima vez que suba a un escenario, alguien intentará empujarlo de vuelta a la pureza folk. Él, en cambio, ya ha escuchado el chasquido de un amplificador eléctrico y se ha enamorado de esa chispa azulada que anuncia que el futuro va a rugir. Parte 2. La era eléctrica y el huracán mediático. El año es 1964 y la atmósfera cultural hierve. Dylan llega al estudio con un manuscrito de flujos de conciencia que se transformará en Another Side of Bob Dylan. Las canciones destilan ironía y confesiones íntimas. Ya no se conforma con denunciar injusticias sociales. Ahora indaga en esquinas sentimentales y contradicciones propias. Joan Baez lo acompaña en algunas presentaciones, y la química sobre las tablas es evidente. Pero detrás de las cortinas se teje una relación compleja alimentada por recelos, tiempo escaso y la sombra de Suze Rotolo, que todavía planea sobre el cantante. Cuando Ed Sullivan Show le propone aparecer en horario de máxima audiencia, los productores revisan la letra de Talking John Birch Society Blues y deciden que la burla a la paranoia anticomunista puede resultar explosiva para los anunciantes. Le exigen cambiar de repertorio. Dylan, con chaqueta de cuero y mirada desafiante, se levanta y se va sin tocar ni una nota. En los pasillos del estudio retumba la rabia de los directivos. Para la audiencia que nunca lo verá en pantalla, el nombre Dylan se convierte en sinónimo de insubordinación sin concesiones. El 22 de noviembre de 1963, cuando la noticia del asesinato de John Fitzgerald Kennedy paraliza el país, Dylan declara ante la prensa que la violencia interna de Estados Unidos había escrito su propio destino. Muchos lo tildan de irrespetuoso, mientras otros elogian su honestidad brutal. Es la primera señal de un desencuentro inevitable entre el artista y una parte de la opinión pública que ahora lo vigila con lupa. Bringing It All Back Home nace con un lado eléctrico y otro acústico. La fotografía de la portada captura a Dylan con gato en brazos, rodeado de discos de Robert Johnson y revistas de Time Life. Esa imagen anuncia que la alta cultura, la cultura popular y la tradición afroamericana confluirán en un mismo torrente sonoro. Subido al escenario, Dylan ya no se refugia tras la armónica, empuña una guitarra Fender y deja que el volumen sea un puñetazo sónico. El círculo folk se siente traicionado. Las crónicas recogen silbidos en universidades que meses antes lo veneraban. Sin embargo, nada se compara al choque de Newport Folk Festival en julio de 1965. Cuando aparece con chaqueta de cuero negra y 6 músicos aliados en la distorsión, la audiencia primero duda, luego abuchea y finalmente se divide entre furia y éxtasis. Dylan ejecuta Maggie's Farm, medita unos segundos y se retira dejando tras de sí un hervidero de opiniones enfrentadas. Algunos testigos recuerdan ver a Pete Seeger buscando un hacha para cortar el cable del amplificador. El mito sigue sin confirmarlo ni desmentirlo. En Highway 61, Revisited, la guitarra de Michael Bloomfield suena como sirena de patrulla. Like a Rolling Stone ocupa para siempre la geografía mental del rock. La canción dura más de 6 minutos y rompe la barrera impuesta por las radios comerciales. Las emisoras se rinden porque la demanda popular crece de forma imparable. Dylan observa el revuelo con mezcla de sorpresa y distancia. Ha comprobado que, si la propuesta es genuina, la industria termina doblando la rodilla. Una noche de 1965, tras un concierto en San Francisco, Dylan charla con Allen Ginsberg en la parte trasera de un coche alquilado. El poeta de aullidos beatnik le habla de visiones místicas con la misma naturalidad con la que pregunta por la afinación. Dylan absorbe cada referencia y la transforma en combustión poética. Los versos de Tombstone Blues y Desolation Row nacen de esa mezcla de surrealismo, política y humor negro. La gira mundial de 1966 lo lleva a Reino Unido, Francia y Australia. El documental Don't Look Back de Dia Pennebaker registra discusiones con periodistas que intentan etiquetarlo. La cámara captura la frustración de Dylan cuando siente que las preguntas se quedan en la superficie. Respondía con ironía porque no podía romper la cámara. El mundo se aferra a explicaciones y él ofrece enigmas. 17 de mayo. Free Trade Hall, la noche del Judas. El público inglés, con su sentido de la tradición folk, no digiere la pared de sonido que ofrecen The Hawks. Dylan se convierte en antagonista de un guión que antes lo colocaba como héroe antibélico. Al terminar el concierto, sube al autobús y se queda mirando por la ventanilla las luces de la ciudad que se alejan. Entiende que el precio de la revolución personal es el exilio temporal. En secreto celebra matrimonio con Sarah Lowndes el 22 de noviembre de 1965. Ningún periodista se entera. A escondidas también adquiere una motocicleta Triumph y se promete unas vacaciones largas para recomponer músculos y mente.
El 29 de julio de 1966, mientras circula por una carretera secundaria de Woodstock, sufre un accidente. Las versiones oscilan entre fracturas serias y lesiones menores. Dylan decide desaparecer. El silencio cura tanto como los analgésicos. El segundo acto termina con la imagen de un hombre refugiado en una casa de campo rodeada de árboles. En el aire flotan canciones inéditas que se grabarán sin prisa y sin testigos, lejos de los micrófonos de la prensa que lo declararon desertor. Parte 3. Retiro, redescubrimientos y tormentas familiares. Woodstock, en esos días, no es sinónimo de festival multitudinario, sino de colinas silenciosas. Dylan alquila una habitación amplia en una casa rosa que pronto se conocerá como Big Pink. Allí se reúne con The Band, músicos con alma de exploradores sonoros. Instalan grabadoras rudimentarias y empiezan a registrar canciones que resucitan héroes de paso a nivel, profetas ciegos y amantes que escupen vitriolo y miel. The Basement Tapes circulan en cintas caseras que cambian de mano como reliquias clandestinas. El público asiste al nacimiento de un nuevo cancionero de raíces, aún sin saberlo. John Wesley Harding, publicado en 1967, suena desnudo, casi ascético. Dylan deja de lado la furia del blues eléctrico y abraza una serenidad fronteriza que huele a polvo y viento. Entre líneas, laten referencias bíblicas y aprendizajes zen. Mientras tanto, Nashville Skyline revela un falsete dulce que sorprende incluso a sus colaboradores. El dúo con Johnny Cash, en Girl from the North Country, es un cruce improbable entre la llanura del country y el lirismo del folk. En los pasillos de Columbia, alguien comenta que Dylan ha vuelto a nacer por tercera vez. Self-Portrait sale en 1970 y confunde a todo el mundo. Versión tras versión, el álbum parece conversación en una barra de bar a punto de cerrar. El crítico Grail Marcus pregunta en la revista Rolling Stone qué clase de broma es aquella. Dylan sonríe desde su retiro. Bromea con amigos diciendo que quiso deshacerse de los fieles que lo seguían sin cuestionarlo. Sea cierto o no, el resultado provoca que muchos crean presenciar el ocaso creativo del artista. Pero el mito se rehace con Blood on the Tracks en 1975. Las sesiones iniciales en Nueva York desprenden crudeza esencial. Su hermano David sugiere regrabar parte en Minneapolis para suavizar la intensidad emocional. El disco final mezcla desgarro y elegancia narrativa. Tangled Up in Blue y Idiot Wind son dagas poéticas que atraviesan la historia de su matrimonio con Sarah, una relación que se resquebraja bajo la presión de las giras y la necesidad de protección de la intimidad. Cada verso contagia la sensación de habitar un corazón expuesto a la intemperie. En octubre de 1975, arranca la Rolling Thunder Revue, caravana de músicos, poetas y cineastas que recorren teatros pequeños con disfraces y maquillaje blanco en los pómulos. Dylan interpreta personajes distintos cada noche. Allen Ginsberg declama mantras. Joni Mitchell se sube al escenario en Boston y escribe Coyote horas después. El público no sabe si presencia un concierto o una ceremonia chamánica. Martin Scorsese capturará décadas más tarde este viaje en un documental que mezcla imágenes reales y testimonios inventados, perpetuando la confusión intencional que Dylan alimenta desde siempre. El rodaje de Renaldo and Clara aprovecha los trayectos entre ciudades. Dylan dirige escenas en las que Sus Rotolo reaparece como fantasma y Joan Baez se convierte en espejo lorquiano. La crítica destroza la película por incoherente, pero la audiencia detecta un ADN experimental precursor de videoclips narrativos. A finales de 1978, Dylan experimenta una epifanía durante un concierto en San Diego. Un espectador lanza una cruz de plata al escenario. Dylan la recoge. Dice sentir un calor ascendente en la columna vertebral. Empieza a estudiar la Biblia con pastores evangélicos en California. Su siguiente disco, Slow Train Coming, abraza un mensaje religioso explícito. En palco, predica entre canción y canción. Parte de su público lo abandona. Otros descubren un vigor espiritual que sacude rutinas de fe. El artista vive su conversión con fervor y rigidez. Se niega a tocar éxitos pasados en muchos recitales. La polémica se alimenta porque Dylan se ha construido como símbolo de libertad individual, ahora se somete a una doctrina concreta y espera que lo sigan. Las tensiones matrimoniales culminan con el divorcio de Sarah en 1977. El acuerdo legal es millonario y contempla la custodia compartida de los hijos. Dylan sale a la carretera necesitado de reactivar la brújula emocional. Sus giras se convierten en refugio terapéutico y laboratorio musical perpetuo. Cada reencuentro con el público funciona como reflectante de sus mutaciones. Durante los primeros 80 se refugia en la pintura. Llena lienzos de siluetas rurales, carreteras desiertas y trenes atascados en la nieve. Descubre que la pincelada le permite encapsular emociones como estalactitas multicolores. Algunas obras saldrán a la luz décadas después, cuando su faceta pictórica sorprenda a coleccionistas y críticos de arte. En otoño de 1983 lanza Infidels, producido junto a Mark Knopfler.
Jokerman abre el álbum con ritmo caribeño y letra bíblica salpicada de crítica política. Dylan recobra el favor de la prensa especializada, que reconoce la habilidad para hibridar géneros sin perder identidad. Aún así, el artista siente que la mirada del mundo se ha vuelto demasiado penetrante. Quiere grabar canciones que nadie escuche y experimentar sin el juicio inmediato de la industria. Así nace el ritual de las maquetas que luego descansan en bóvedas hasta tiempos mejores. El tercer acto culmina con Dylan despidiéndose de la década, en un concierto donde mezcla gospel con rock crepuscular. De fondo, crece la idea de una gira que no terminará nunca. El telón cae, pero el escenario se mantiene encendido. Parte 4. Never Ending Dylan. Reinvenciones, premios y legado hasta la actualidad. El 7 de junio de 1988 arranca la Never Ending Tour en Concord, California. Nadie sospecha que aquel nombre se convertirá en premonición. Desde entonces, Dylan se sube al escenario unas 100 veces al año, casi sin interrupciones. Calculadoras de fans registran estadística tras estadística, aunque las cifras varían según los conteos. La noción de un artista vagabundo se consolida. Dylan es un juglar que ha cambiado la carreta medieval por autobuses climatizados. En esos trayectos, compone con obsesión, lee novelas de historia, revisa la Biblia y consume noticias políticas. Time Out of Mind, producido por Daniel Lanois en 1997, huele a óxido y renacimiento. Dylan casi muere por una histoplasmosis pulmonar un año antes. La experiencia dota al disco de un aura espectral. Not Dark Yet se escucha como declaración de un hombre que examina su reflejo al filo del abismo y decide seguir adelante. El álbum gana el Grammy a Disco del Año y renueva la atención de una generación que lo conocía solo de refilón. En plena gira, Dylan vive una historia paralela en un suburbio angelino. Se casa en secreto con Caroline Dennis y tiene a Desiree en 1986. La confidencialidad dura hasta 2001, cuando la prensa descubre el matrimonio oculto. Algunos consideran que se trata de traición a la transparencia pública. Otros piensan que es el acto lógico de un hombre que defiende a capa y espada la frontera entre obra y vida privada. Con Love and Theft, en 2001, muestra un lenguaje que fusiona ragtime, swing y rockabilly. El 11 de septiembre, el álbum llega a las tiendas el mismo día que las Torres Gemelas se desmoronan. Las letras, plagadas de imágenes apocalípticas, adquieren sentido profético pese a haber sido escritas antes de la tragedia. El destino encaja piezas con precisión quirúrgica. En 2012 surge Tempest, un álbum que incluye una canción de 14 minutos sobre el hundimiento del Titanic y un requiem dedicado a John Lennon. Dylan canta con rugosidad de lija, acompañado de violines que evocan tormentas nocturnas. Parece despedirse. Sin embargo, la historia demuestra que cada aparente adiós es preludio de nueva mutación. Entre 2015 y 2017, publica 3 discos de estándares norteamericanos, inspirados en el repertorio que Frank Sinatra llevó al Olimpo. Critics y seguidores se preguntan qué busca ahora. Dylan responde en entrevistas escasas que siempre consideró esas canciones parte de la columna vertebral de la música occidental. Al grabarlas, rinde homenaje a la arquitectura melódica que lo formó. El 13 de octubre de 2016, la Academia Sueca anuncia que el Premio Nobel de Literatura recae por primera vez en un cantante popular. El texto oficial explica que Dylan ha creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense. El galardonado permanece en silencio durante días. Finalmente envía un comunicado lacónico de agradecimiento. No asiste a la ceremonia, envía un discurso grabado y Patti Smith interpreta A Hard Rain's a Gonna Fall ante majestades y diplomáticos. La artista se equivoca en un verso por los nervios, lo que genera titulares que hablan de la presión mística que Dylan ejerce incluso a distancia. En 2020, cuando la pandemia obliga a detener giras y encerrar ciudades, Dylan sorprende con Rough and Rowdy Ways. El single Murder Most Foul, de 17 minutos, disecciona el asesinato de Kennedy y la cultura pop que derivó en aquel trauma nacional. La canción alcanza el número 1 en listas de Billboard, convirtiendo a Dylan en el artista de mayor edad en lograrlo con material original. El álbum entero mezcla blues espectral y folk confessor. A finales de 2020, Universal Music Publishing Group compra todo su catálogo de composiciones por una cifra que supera los $300 millones. Un año después, Sony adquiere los derechos de sus grabaciones por más de 175 millones según estimaciones. Dylan transforma décadas de batallas legales por control artístico en la transacción más lucrativa para un compositor vivo. Los analistas discuten si esto inaugura una nueva etapa en la industria donde los catálogos envejecen como buen whisky. Ese mismo 2021, estalla una demanda de abuso sexual basada en supuestos hechos de 1965. Durante meses las redes hierven con teorías, hasta que la acusación queda archivada por inconsistencias y destrucción de pruebas. El episodio reabre debates sobre la dificultad de deslindar mito y ser humano. Dylan, fiel a su costumbre,
no hace comentarios públicos. En 2023 lanza Shadow Kingdom, una película concierto que reimagina su repertorio de los 60 en club jazz de Club Fantasmal. Actores con máscaras de teatro kabuki se confunden con músicos reales. El resultado es un sueño en blanco y negro que demuestra que Dylan entiende la nostalgia como un metal maleable. Ese mismo año, la exposición Retrospectrum muestra más de 180 obras visuales en Miami, incluidas pinturas y esculturas de acero. Los críticos celebran la robustez técnica de piezas como Iron Rail Car, vagón de tren hecho con engranajes reciclados que se levanta en un viñedo de la Provenza. Dylan no acude a la inauguración, prefiere seguir en carretera. La presencia de Heaven's Door Whiskey, en bares selectos, confirma que el artista es también empresario que licencia su propio mito. Las botellas llevan bocetos de portadas inéditas y las notas de cata incluyen alusiones a acordes de blues. La prensa especializada en destilados comenta que la marca compite con bourbon de alta gama. A muchos fans les basta con saber que cada trago es un verso líquido. En 2024 llega a los cines A Complete Unknown. Timothée Chalamet interpreta a un Dylan de 20 años que se debatía entre cafés bohemios y estudios discográficos. El público joven descubre facetas que los viejos seguidores daban por sentadas. En las entrevistas promocionales, Chalamet confiesa haber estudiado gestos y pausas respiratorias del Dylan real hasta obsesionarse. Mientras tanto, la Never Ending Tour cambia de nombre para adaptarse a su último disco, Rough and Rowdy Ways Tour. Dylan aparece con sombrero de ala ancha, piano vertical y un repertorio que reordena cada noche. A veces abre con Watching the River Flow, otras con Most Likely You Go Your Way. El juego consiste en que nadie sabe qué canción vendrá después. Hay quien asiste a varios conciertos seguidos, como si tratara de resolver un acertijo matemático. En 2025, con 84 años, Dylan confirma nuevas fechas. La logística se adapta a su ritmo. Los trayectos ya no son tan largos. Los descansos entre conciertos se multiplican. Sin embargo, sobre las tablas, la voz áspera encuentra nuevos matices y los solos de armónica incendian auditorios. El mito respira. El cuarto acto se clausura con Dylan afinando su guitarra tras el telón. Los focos se apagan y la platea vacía aún huele a sudor y asombro. Afuera, camiones cargan altavoces. La carretera espera. La historia prosigue. Conclusión. Hemos seguido las huellas de un muchacho de Hibbing que se reinventó una y otra vez hasta borrar los contornos de su primera sombra. Cada grito de Judas, cada aplauso y cada silencio construyeron un laberinto de identidades en el que el mito se vuelve espejo para quien lo mira. Dylan demostró que la libertad no consiste en llegar a un destino, sino en reescribir el mapa cuando los demás aún intentan memorizarlo. Si esta travesía te ha iluminado, regálanos un me gusta y suscríbete al canal para acompañarnos en nuevas exploraciones donde la música, la historia y la imaginación se funden en un mismo latido.